Muy buenas noches, pues ya estamos de regreso en este servicio online, como se ha estado anunciando. Está con nosotros el pastor Joel González de Casa de Oración en Lakeland, Florida. Muy buenas noches, pastor Joel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pastor David. Muy bien, gracias a Dios. Todo está muy bien por acá. ¿Y ustedes cómo están? Todo bien, pues estamos también contentos de que puedas estar con nosotros. Iniciamos nosotros este formato de nuestro servicio online bueno, originalmente inició como una transmisión especial por lo del COVID y todo, por tener algo a mitad de la semana. Y bueno, el Señor nos fue indicando de esta manera y llegó para quedarse y lo empezamos a hacer como nuestra reunión de oración, como acabamos de tener ahora el tiempo de oración, de adoración, y después invitando a pastores de diferentes casas de oración de todo el mundo. Ha estado ya el pastor de Banfield en Argentina, el pastor Cabral, nuestro querido pastor Jonathan de allá de Chile, o sea, de todos lados. Y llevamos casi ya un año, no hemos repetido todavía predicador en casi un año y creo que hasta yo mismo me he sorprendido de cuántos maestros hay, pastores, maestros dentro del ministerio de Casa de Oración. No solo han estado pastores, han estado también algunos jóvenes de iglesia juvenil allá en Guadalajara. Y bueno, ha sido una gran bendición, una gran riqueza saber lo que tenemos entre nosotros como organización Casa de Oración, de la cual somos parte, yo en lo personal, desde hace ya 10 años. ¿Tú cuánto tiempo llevas en Casa de Oración, Pastor Joel? Apenas acabamos de cumplir 10 años también, Ok. en febrero, ¿sí? Qué bendición, qué bendición. 10 Y años. bueno, a lo mejor me salto un poquito algunas de las preguntas, pero ya que llegamos a este punto, porque también parte del propósito de esta charla, que ya está siendo parte de la enseñanza, porque en esta respuesta nos enriquecemos, pregunto cosas así como esas, ¿no? ¿Cómo fue que el pastor que nos va a compartir llegó al conocimiento del Señor, llegó al Evangelio? ¿Cómo llegó al ministerio de Casa de Oración? ¿Cómo llegó al pastorado? Yo creo que ahorita estamos en ese punto en donde se puede preguntar eso. ¿Cómo fue que llegaste al Ministerio de Casa de Oración, Pastor Joel? Yo sé algo, que fue a través algo así como de un congreso de matrimonios, algo así, Bueno, o no. A ver, cuéntanos. nosotros comenzamos, nosotros nos convertimos en el 98. Mi esposa y yo nos convertimos el mismo día. Estamos de novios en aquel tiempo. 3 meses después nos casamos. Y desde que nos casamos y nos convertimos al Señor, pues comenzamos a trabajar en la obra con mucha ignorancia, con mucha falta de conocimiento, etcétera, pero nuestro anhelo era servir al Señor. Y pues comenzamos. De ahí pues estuvimos en una iglesia donde realmente no se predicaba el evangelio, pero nos llevamos bien con las personas, era algo como muy familiar. Esa iglesia se deshizo, el pastor cometió un grave eh, pecado, e incluso fue a la cárcel por eso. Y a raíz de eso, pues nosotros empezamos a buscar algo más y encontramos casa de oración, pero encontramos primeramente los matrimonios. En aquel tiempo todavía casa de oración no se expandía, no explotaba, por así decir, como ha hecho en los últimos 10 años. Pero empezamos a ir a los congresos de matrimonios, en aquel tiempo era en Puerto Vallarta, y empezamos a ir allá con el pastor Chava y comenzamos a desarrollar una amistad, pero era simplemente congreso de matrimonios y nada más. Y a raíz de eso, pues empezamos a conocer a algunos de los pastores, a Toño, empezamos a conocer a Sergio, a Pastor Chuy, pero nunca nos imaginamos que íbamos a trabajar con Casa de Oración. Hubiésemos querido, pero primeramente no teníamos el llamado de aquel tiempo, ni jamás nos pasaba por la mente que íbamos a poder trabajar con Casa de Oración. Entonces, pues estamos sirviendo en otra iglesia y también ahí el Señor nos sacó, ahí fue el Señor que nos sacó. Y estábamos muy destrozados por la manera en que nos habían tratado, pero ya estamos trabajando como pastores de jóvenes por 3 años. Y en ese tiempo, pues Chava me dijo, mira, porque el pastor Chava me dijo, ¿por qué no vienes aquí al Congreso de Pastores y de Líderes? Y yo le dije, pero yo no soy ni pastor ni líder de Casa de Oración. Y él me dijo, no, pero ¿por qué no vienes? Y fuimos y en eso fue donde Dios pues nos llamó, nos confirmó por ya el llamado. Y eso fue en enero y en febrero comenzamos. Aquí comenzamos de la casa. Sí, eso fue rápido. Wow. Yo traté de huirle, yo traté de mandarle un correo al pastor Chu diciendo, todavía no estoy preparado, Manda a alguien, todavía ¿no? no estoy. Y me dijo, no, no, ya tienes que empezar ya. Y entonces comenzamos en febrero 19, 2012,
Y gloria a Dios, pues ya este pasado febrero cumplimos nuestros 10 años. Así Wow. llegamos. Sí, sí, vimos las fotografías ahí en redes sociales. Tuvieron por ahí al pastor Toño, ¿cierto? No, Memo, Invitado. Memo. Memo López, es Sí, cierto, quien va a Memo estar fue con que... nosotros también en Houston próximamente, ¿no? Qué bendición, ¿eh? Y bueno, has dicho varias cosas que son bien importantes dentro de, y van incluso también dentro del tema, ¿no? Que cuando uno desea servir a Dios, recién te conviertes, está ese deseo natural, identificados con Cristo, de servirle, pero uno necesita esa formación, la cual, por supuesto, es precedida por una restauración, porque todos venimos de situaciones difíciles. Tuvo que haber sido doloroso ver la caída de una figura quien consideras como un líder, alguien de autoridad, y Claro, después pues ver este dolor que a todos, ¿no? Es lo que dice la palabra, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele, y después uno pues así quedas como decimos en México, como gallina descabezada, ¿no? O sea, no sabes ni para dónde darle, claro. y qué bendición es encontrar ministerios que están detrás de eso, ¿no? Detrás de la restauración, de la obra de Dios en pro de la iglesia. Y es algo que nos bendice mucho. Y algo también, como dices, llamativo es que caso de oración no es como que estaba dentro del radar, ¿no? Porque hasta allá, hasta la Florida, yo sé que hay una comunidad más bien cubana, puertorriqueña. Tú eres cubano, ¿cierto? Sí, sí. Y como que un ministerio en México, pues tuvo que ser algo de Dios definitivamente, ¿no? Y más te digo, nosotros cuando íbamos a los congresos de matrimonio, recuerdo que nosotros platicando con personas de allá que iban allá, personas que trabajan, por ejemplo, con el pastor Álvaro Camarena, en aquel tiempo, pues habían otros pastores que ya no están, y decíamos, si abrieran una iglesia de casa de oración en la Florida, aunque tuviese que manejar 4 horas, yo fuera. Pero jamás, jamás pensamos que íbamos a hacer, que Dios nos iba a llamar a nosotros. Jamás, jamás. Son cosas que el Señor tiene en su plan soberano y tal como dices, cuando uno tiene ese llamado al ministerio, por más que le huyas, el Señor nos pone todas las cosas. Yo también le decía al pastor Chuy, oye, pues manden a alguien. Y un día, pues de plano, ¿sabes qué? Pues ya el Señor mandó su espíritu, ya qué más quieres, ¿no? Así que échale ganas, échale para adelante. Son esos planes que el Señor tiene que nosotros Claro. no podemos entender hasta que ya estamos dentro de ello. Y hablando del tema de la Florida y hablando del tema de ministerio mexicano, me voy a tomar el atrevimiento de pedirte que nos cuentes un testimonio que nos contaste el otro día, estando ya en un restaurante cenando, porque bueno, el pastor Joel y yo hemos convivido ya en varias oportunidades, pues ministrando juntos en el Congreso allá Desafío Juvenil, ¿te acuerdas? En Sí, 2017, ahí con los jóvenes. Yo todavía no era pastor ahí, estaba así como tú en tus inicios, estaba yo con mi esposa, pues liderando a los jóvenes y bueno, el Señor nos llamó ahí a predicarles a los jóvenes, yo estaba así como todo sacado de onda, tú ya obviamente con una trayectoria pastoral más larga y pues yo ahí aprendiendo, ¿no? Pero en aquella oportunidad no tuvimos mucho chance de convivir, es bien complicado, andas sí. para arriba y para abajo, terminas bien tronado, listo para descansar. Y ahora que pues, estuvimos en California en el verano pasado, fue en septiembre, ¿verdad? Pudimos convivir un poquito más y la verdad que me llegó fuertísimo ese testimonio que nos contaste. Y tienes la libertad de contarlo o no contarlo, pero me tomo ese atrevimiento porque la verdad que estuvo bien grueso. No, sí te lo cuento. Sí, bueno, sí se los cuento, sí se los cuento. Hace, eso fue, yo no era todavía pastor, por supuesto. Estábamos, mi esposa y yo estábamos como matrimonio pasando por un tiempo bien difícil. Nos habíamos salido de la iglesia, estábamos bien, ¿cómo te digo? Bien, no quiero decir destruidos, pero estamos bien casi casi. Y pues yo me dediqué para salir de los problemas a ir a jugar fútbol. Y pues a eso me dediqué. Pero soccer o Sí, no, fútbol. soccer, Ok. sí, sí. Y en un partido que estábamos jugando contra un equipo de puros mexicanos, pues salimos peleados. Y desde ese día, pues mi corazón se puso en contra de los mexicanos, sin conocer todavía a alguno. Y cada vez que los veía, en mi corazón había una amargura que decía, no, ojalá que no sé qué, y ojalá todo tipo
siendo cristiano, ¿ok? Y fue tremendo porque llegó un momento donde mi corazón se puso bien, bien así endurecido en contra de mis hermanos mexicanos por lo que había pasado. Y resulta que mi esposo y yo empezamos a agarrar una consejería. Dios nos ayudó, Dios nos restauró. Para la gloria de Dios, cumplimos este año 25 años de casado, ya en julio, y ha sido de gran bendición. Pero durante esa restauración, Dios trató no solamente con mi matrimonio, sino que trató también con mi corazón. Y Dios usó una situación un poco difícil, difícil en el sentido que me mostró mi verdadera condición. Y creo que cada cristiano se beneficia mucho de decirle, Señor, muéstrame verdaderamente qué es lo que hay dentro de mi corazón. Porque una cosa es lo que queremos aparentar, que las personas piensen que somos, y la otra es lo que somos verdaderamente delante de Dios. Y pues yo trabajaba con un amigo mío que jugaba fútbol en mi mismo equipo. Estuvo ese día donde se formó la revuelta y nos quedamos estancados con el camión en un pedazo de arena de construcción. Y no salíamos ni para atrás ni para adelante. Y recuerdo que tratando y tratando y tratando de salir, nos estancamos más y más y más. Y a lo lejos yo veo como un tractor que viene. Estamos hablando casi media milla. Y yo lo veo bien pequeñito que viene, que viene, que viene. Yo empiezo a averiguar cuánto cuesta una grúa. Yo empiezo ya como que un poco frustrado a tratar de salir. Cuando al rato llega este muchacho, era mexicano. Y me dice, no, que yo estaba almorzando y los vi atascados y dije, si yo no los ayudo, ¿quién los va a ayudar? Y él vino, nos sacó, yo muy agradecido con él, pero de camino a la casa, yo decía, yo me quebranté en ese sentido porque yo decía, si hubiese sido al revés, si hubiese sido que el muchacho se hubiese quedado estancado y yo haber venido y darme cuenta de que eran mexicanos, lo más probable es que les hubiese dicho algo feo, porque mi corazón estaba hasta ese punto todavía podrido, y me hubiese ido. Y eso fue lo que Dios usó para mostrarme la condición de mi corazón. Y desde ese día, David, fue algo que Dios hizo que transformó el corazón mío completo, 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 completo. Donde ahora pues me encuentro trabajando con un ministerio que es de México. Mis mayores amigos son mexicanos y el 85% de la congregación que Dios me ha confiado a un pastor cubano son mexicanos también. Bueno, es que tenía que tratar el Señor contigo en esa área, preparándote para lo que venía. Obviamente, la enseñanza general es, no debemos de hacer discriminación, ¿no? Exacto. A veces, pues, eso es parte de nuestra naturaleza. Y gracias por compartirlo, porque tal y como dices, a veces pensamos nosotros, quienes estamos abajo, escuchando al predicador, que el predicador es perfecto, que acá nunca tiene luchas, pero la realidad es de que somos humanos y también tenemos luchas, también aprendemos, hay episodios en nuestra vida que el Señor ha usado para transformarnos y para prepararnos para lo que viene, y eso es algo que podemos ver. Gracias por compartirlo, y abrirlo, porque pues ahora sí que todos nos están viendo acá de la Quiero congregación. aclarar que si alguien me ve, no piense, no, él odiaba, no, míralo como que ya los amo a todos, de verdad que sí. Claro, Es más, te digo, solamente tengo 2 personas cubanas en la congregación, ya, dos, sí. pero así lo diseñó Dios. Claro, claro, no, ya aprendemos de esa forma, que el Señor nos mete mira, aquí es en donde te voy a tener trabajando. Pone en mi mente el Señor ahora a Pablo, ¿no? Que lo llevó a los gentiles y él se hizo a Sí. los gentiles como gentil y bueno, cuando iba con los judíos se hacía como judío, pero el punto es de que él tenía un amor tanto por los judíos, pero también por los gentiles, tanto que dio su vida ahí sirviendo, y así el Señor nos tiene y nos pone este corazón del Señor de un amor por aquellos a quienes va a servir, y eso es imprescindible dentro del servicio a Dios, que es el tema que vas a estar abordando el día de hoy. El servicio obviamente inicia con el amor al Señor,
y con el amor a nuestro prójimo. Y eso es algo Exactamente. que podemos ver aquí como decía, gracias por compartirlo. Oye, Pastor Joel, entonces 25 años ya casado con tu esposa Jennifer, ¿verdad? Sí, Y para la gloria tienen de Dios. una niña. Sí, tenemos una niña ya casi de 17 años. La seguimos Eh, viendo como niñas, ¿no? Yo no, tengo una de claro, casi 15 y también para mí sigue siendo mi bebé. exactamente. Así mismo es, así mismo es. Y no, y qué bien, eso es una bendición. ¿Tu esposa Jennifer es de Cuba también? No, ella nació en Nueva York. Ok, Su mamá es colombiana, su papá ya murió, era puertorriqueño. ok, mira. Se crió en la Florida y se casó con un cubano. Entonces, Ah, cuando le preguntan, yo le digo, ella es internacional. Oye, y está entre puros mexicanos. Exactamente, Y entonces, exactamente. y ya aprendieron a comer tacos, ya Sí, picante y todo, ¿no? sí, ahí tengo mole en el refrigerador para más tarde. No, no me imagino a Joel comiendo mole. Pero bueno, cuando vas para acá, para Guadalajara, pues ya me decías el otro día que nunca habías ido a México, sino al Congreso, ¿no? En Puerto Vallarta, antes no habías visitado México. Antes de eso, no, no. Oye, ¿conoces Huachula, ahí en la Florida? Sí, Ahí sí es puro Mexican Town, ¿eh? sí, no, no, eso es, claro, eso es. Sí, me queda, Huachula nos queda como a 1 hora de aquí. Sí, bueno, es cuando extrañas México, pues ahí te vas para Huachula y ahí hay buenos tacos y hay Ah, muchos sí. mexicanos. Aquí en Lakeland todavía hay muchos mexicanos aquí. Qué bien, qué bien. Sí. Oye, pastor, pues muchas gracias por la charla y por la disposición para enseñarnos en este tiempo a nosotros, a los servidores de nuestra congregación. Tenemos ya un grupo algo numeroso de servidores, son más o menos como unos 70 quienes están participando en todo tipo de actividades, desde enseñanza a los niños, ujieres, multimedia, alabanza, que no sé si se me escapa alguna. Bueno, tenemos un ministerio de limpieza también, los que hacen algo de aseo en el lugar en donde estamos. Y bueno, muchos de ellos son nuevos en el camino del Señor, en la congregación, y nunca está de más retomar, volver a reenseñar estos temas que tienen que ver con el servicio a Dios. Y estoy seguro de que el Señor te va a usar y vas a darnos una enseñanza que nos va a dejar reflexionando y listos para ir y ponerla en práctica. Así que muchas gracias, Pastor Joel González, quien está con nosotros de Lakeland, Florida, Casa de Oración. Gracias, Pastor. Voy a apagar mi cámara, mi micrófono, para que puedas traer esta enseñanza y que el Señor te use. Gracias una vez más. Seguro que sí. Gracias por la oportunidad y por la confianza. Bueno, yo quiero compartir con ustedes el tema que Dios me dio. Se llama o se titula Libres para servir. Libres para servir. Estamos, si me quiere acompañar, estamos en el libro de Éxodo, capítulo 7, del verso 14 al 16. Éxodo 7, del 14 al 16. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Bueno, yo quiero compartir con ustedes acerca de un grave problema que existe o que puede existir en medio de la iglesia del Señor. Y este problema tiene que ver con los impedimentos que tenemos en nuestra vida que nos impiden servir a Dios. Algunos de estos impedimentos vienen de afuera, no los podemos controlar. A la misma vez hay otros impedimentos que son impuestos por nosotros mismos. El resultado al final de estos impedimentos es que obstruyen el cumplimiento de la obra que Dios nos ha delegado y confiado para hacer en lo que regresa por nosotros. Bueno, aquí nos encontramos con la nación de Israel, la cual había sido esclavizada en Egipto por más de 400 años. 400 años donde les fue impedido servir al Dios de sus padres. Por obligación tuvieron que servir a los dioses egipcios y desafortunadamente estos dioses se arraigaron muy fuertemente a sus corazones, porque aunque fueron librados de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, Egipto quedó en sus corazones. Pero este pasaje resalta algo que muchas veces pasa inadvertido,
Y es que la verdadera libertad se encuentra en el servicio a Dios. Se lo voy a volver a repetir. La verdadera libertad se encuentra en el servicio a Dios. Dios, si usted recuerda, se le reveló a Abraham para algo, para que por medio de la promesa la salvación de Dios se extendiera a todas las familias de la tierra. Dios salvó a Israel de la esclavitud para algo, para que fueran luz a todas las naciones que estuvieran a su alrededor. Pero para poder ser luz, habrían de servir a Dios con todos sus corazones, lo mismo que demanda Dios de nosotros hoy. Dios nos salvó a nosotros también para algo, para que fuésemos embajadores en su nombre, para que cumpliéramos la gran comisión y para que llevemos el glorioso evangelio a todas las naciones. Pero una cosa está clara, y es que el llamado de Dios para con su pueblo siempre, siempre incluye servicio a él en algún área de necesidad. Y cuando Dios salva al hombre, por consecuente, espera de nosotros o espera de él servicio. Dios no salvaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto para dejarlos ociosos en el desierto. Dios no iba a salvarlos de Faraón y dejarlos simplemente dormir y descansar para siempre en la tierra prometida. Dios los salvaría a ellos para que les sirvieran. Y Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Dios nos ha salvado para que le sirvamos. A fin de cuentas, Él mismo le ha dado a todo cristiano un ministerio. Y este ministerio es el de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo y nos encargó la palabra de reconciliación, como si Dios rogara por medio nuestro reconciliados con Dios. Pero este mismo Dios que nos ha salvado, nos ha colocado, nos ha injertado en una iglesia local, donde tenemos la oportunidad de poner por obra los dones y talentos que Él mismo nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, como Él ha querido, y lo ha hecho para la edificación de su iglesia, no de nuestra iglesia, de su iglesia. Este principio tal parece algo desconocido a muchos cristianos de hoy en día. Todas aquellas personas que pudiendo servir deciden no hacerlo, nunca consideran la iglesia por encima de ellos mismos. El pensamiento de ellos es el siguiente: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Lo correcto sería preguntar, ¿qué podría yo hacer por la iglesia del Señor? Para personas que prefieren no servir, que quisieran no servir, pues encuentran todo tipo de impedimentos para hacerlo o para no hacerlo. Para unos es el trabajo, no tienen el tiempo. Para otros es la familia, no tienen el tiempo. Para otros es la falta de compromiso, tengo miedo de fallarle al Señor. Para otros es la salud, no tengo 100% de salud. En fin, excusas para no servir al Señor existen por todos lados. Pero yo les hago una pregunta. ¿En verdad cree usted que Dios está convencido de todas estas excusas para no servirle a Él? Todo impedimento, especialmente aquellos impedimentos que son autoimpuestos, que nos ponemos nosotros mismos, acarrean la tentación de esclavizarnos y de impedirnos a la larga el servicio al Dios que decimos amar y al Dios que nos ha hecho libres. En nuestra congregación, nosotros hacemos mucho énfasis en el servicio a Dios. Algunas personas son más nuevas, otras son más, pues llevan más tiempo en el Señor, más tiempo con nosotros. Pero les puedo decir que 93-94% de la congregación sirve en diferentes áreas. Y el requisito para el servicio al Señor no necesariamente depende de los años o del conocimiento teológico. Depende de la gratitud que tengamos hacia el Señor, hacia el Señor. Impedimentos existen en todos lados. Impedimentos, pues se pueden crear, se pueden apoderar de nuestro corazón, como el tráfico, la distancia, el cansancio. Pero la persona que quiere servir, que verdaderamente entiende que Dios lo ha salvado para algo, no solamente nos salvó de algo, sino que nos salvó para algo, ni el tráfico, ni la distancia, ni el cansancio va a ser un obstáculo para poder servir al Señor en cualquier área que sea necesario.
Hay una historia en la Biblia acerca de una mujer de la cual no se conoce el nombre, tampoco se sabe qué sucedió con ella después de este suceso que vamos a leer, pero creo que nos deja una lección muy valiosa porque destaca la actitud de aquella persona que ha recibido algún favor de parte del Señor, ya sea sanidad o salvación, y se demuestra en el servicio. Si usted me quiere acompañar al Evangelio de Marcos, Marcos 1, versículo 29, Marcos 1, 29. Esta es la historia de la suegra de Pedro. Dice así, de 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Y aquí continúa el versículo. Y ella les servía. Bueno, aquí en este relato podemos ver uno de los milagros de Jesús, el cual nos puede ayudar grandemente en cuanto a la respuesta automática de una persona que ha recibido un bien de parte del Señor. Pues la suegra de Pedro estaba enferma, estaba postrada en cama. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estaba enferma, ni tampoco nos dice de qué enfermedad estaba padeciendo, como quizás en otras instancias. El Evangelio de Mateo menciona que estaba postrada. Una persona postrada no es lo mismo que estar acostado, descansando o tratando de pasar la fiebre. El hecho de que estaba postrada significa que su condición era muy grave, muy grave. El Señor entonces se acerca a ella y la sana. La Biblia nos dice aquí que la fiebre le dejó inmediatamente, en ese mismo instante. Pero lo que sucede después de que esta mujer recibe la sanidad que necesitaba o que anhelaba, hay una gran lección para todos nosotros. Hay 4 palabras claves y dentro de estas 4 palabras claves hay una palabra que es más clave aún. Las 4 palabras que cambian nuestra percepción en cuanto al servicio son las siguientes. Es el final del versículo, donde dice, y ella les servía. Note que esta es una respuesta casi automática de una persona que ha entendido el beneficio que ha recibido de parte de Dios. En el mismo momento en que esta mujer recibe la sanidad, enseguida su agradecimiento se hace visible en su servicio. De esta mujer no se menciona nada más en la Biblia, pero lo poco que se menciona nos da una gran lección en cuanto a cómo responder ante un favor inmerecido que hayamos recibido de parte de Dios. Y déjeme decirle que la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios. Nos ha sido dada por gracia, un favor inmerecido de parte de Él por medio de la fe. Un cristiano que verdaderamente sabe lo que Dios ha hecho por él, no tiene ningún tipo de excusa ni de impedimento para servir al Señor y también servir a la iglesia del Señor. Y es aquí donde entonces nos encontramos con esta otra palabra clave de estas 4. Si le pudiera preguntar cuál cree usted que es esa palabra clave dentro de estas 4 y ella les servía. Bueno, la respuesta es la palabra les. Porque esta mujer no solo fue a servir a Jesús, el cual oró por ella, el cual tuvo compasión de ella, el cual la tocó y la sanó de manera rápida. Esta mujer comenzó a servirles, no solo a Jesús, sino también a aquellos que habían ido con él. 4 discípulos se mencionan aquí en este pasaje: Simón, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. Y esto nos demuestra que nuestro servicio a Dios también incluye nuestro servicio a nuestros hermanos, ya sea que estén en el ministerio o no. En algunas ocasiones, yo me he encontrado con cristianos que son los que llamamos aquí en la Florida, no sé, allá en Houston, pero en la Florida le llamamos llaneros solitarios. Ellos son aquellas personas que dicen servir a Dios, que solamente se someten a Dios. Estas personas no han entendido que el servicio a Dios se hace visible mientras nos servimos los unos a los otros, mientras servimos a nuestros hermanos o al necesitado, que el sometimiento a Dios se hace visible cuando nos sometemos a las autoridades que Él mismo ha establecido sobre nosotros y cuando nos sometemos los unos a los otros en el amor de Dios. No existe tal cosa como servir a Dios
y no servir a los hermanos. Y esta mujer en este pasaje nos enseña en un solo versículo la verdadera razón del servicio. ¿Cuál es la razón del servicio? Un corazón agradecido por lo que ha recibido de parte de Dios. Y ahí deberíamos estar usted y yo. Ahora, note que esta mujer estaba siendo azotada por una enfermedad. La Biblia no nos describe nada más acerca de esta mujer. No nos dice si se congregó en una congregación, si fue una sinagoga, si no se menciona. Pero algo sí se nota. Fue libre de esta enfermedad y esa libertad que recibió la llevó automáticamente a servir, no solo a Dios, sino también a los que estaban ahí con Jesús. Eso se puede traducir en el tiempo nuestro como servir a Dios y servir a la congregación. Claramente hay impedimentos que se presentarán a diario para evitar que sirvamos al Señor con corazones agradecidos. Algunos de estos impedimentos los podemos quitar de nuestras vidas, otros le podemos pedir al Señor que los quite de nuestras vidas, pero de seguro, una vez quitados, debe ser para entregarnos de lleno al servicio al Señor, en cualquier área que Él nos necesite. Y estaba pensando en cómo es que Dios trata con su pueblo cuando Dios llama al servicio a cualquier hombre o cualquier mujer, incluso jóvenes en la congregación. Porque cuando Dios nos llama a servir a la iglesia, es un servicio a la iglesia. No es un servicio en la iglesia, necesariamente, es a la iglesia. Quiere decir que cuando tenemos una actividad para nosotros, ya sea de bautismos o actividad de parque, como el pastor David me estaba mencionando que tenían pensado hacer, nosotros no servimos a Dios simplemente en la congregación. Si soy padre en la casa, fuera de la casa. Si soy pastor de la congregación, lo soy en la congregación, fuera de la congregación. Pues el servicio que damos a Dios el servicio que damos a la iglesia, lo hacemos donde quiera que la iglesia se encuentre, ya sea en un parque, ya sea en la playa. Y hemos trabajado en esta dinámica nosotros de que toda persona que sirve tiempo completo en el Señor. En ese sentido, no es que se le pague, sino que donde quiera que la iglesia se encuentre, con sus dones y talentos, le sirven a la iglesia. Pero quiero que note lo siguiente. La verdadera libertad que Dios nos da, pues no es para vacacionar. No es para ser servidos. Al contrario, cuando Dios, ya sea que nos sane, que nos fortalezca, que nos dé su gracia capacitadora, Dios lo hace con un propósito. Y este propósito es servirle a Él mientras servimos a nuestros hermanos. Antes de cerrar, déjeme hablarle para aquellas personas que ya sirven en la congregación. Déjeme hablarle acerca de otro impedimento que puede surgir en nosotros los que ya servimos a Dios. Y este impedimento es como regresando otra vez a la actitud del faraón en el pasaje de Éxodo que dimos al principio. Porque este impedimento es el mismo del cual sufría él, la dureza de corazón. La Biblia nos dice que el faraón, por haber endurecido su corazón, no dejó ir al pueblo de Dios para que le sirviera. Y déjenme decirle que si nosotros dejamos endurecer nuestro corazón, tampoco le vamos a servir a Dios como Él desea. Ahora, es posible que como siervos del Señor podamos endurecer nuestro corazón en cuanto al servicio a Dios. Pues la respuesta claramente sí. Pero ¿cómo se puede endurecer nuestro corazón en el servicio a Dios? Si Dios verdaderamente nos ha librado, nos ha hecho libres, nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha dado dones, nos ha encomendado, ¿podemos hacerlo con corazones endurecidos? La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo se puede endurecer el corazón? Y aquí es donde quiero que usted preste atención, porque todos estamos en peligro de endurecer nuestro corazón. ¿Cómo se endurece el corazón en el servicio a Dios? Cuando esperamos de los hombres a los cuales servimos algún tipo de recompensa o de reconocimiento. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero quizás usted le ha abierto la puerta a alguien para que la persona pase
Hace poco me pasó, fui a comer con mi esposa y con mi hija, estaba entrando al restaurante y cuando abrí la puerta casualmente venía otra persona y yo me aparté, le aguanté la puerta para que saliera, ni me dio las gracias, ni siquiera me miró. Y la actitud que tuvo fue como que se merecía que yo le abriera la puerta. Y a mí eso me caló, porque dije, oye, qué mal agradecido. Pero déjeme decirle que quizás usted le ha abierto la puerta a alguien que no le ha dado las gracias y en ese momento quizás su corazón se fija en la ingratitud de tal persona. Quizás usted en la iglesia le sirvió café a alguien en la congregación que se lo despreció porque estaba frío o porque no le gustó o porque no era de Starbucks. Y su corazón se fijó en la ingratitud de esa persona. Quizás usted se desgastó preparando un mensaje y se le dio la oportunidad de compartir y usted se preparó, usted se quemó las pestañas, como decimos en Cuba, usted ayunó, usted se esforzó, usted se trasnochó y al final se durmieron algunos de la congregación y nuestro corazón se inclina a mirar la ingratitud de esas personas. Quizás usted se preparó y ensayó para la alabanza, preparó cantos, hizo de todo y las personas en el tiempo de adoración ni aplauden ni cantan. Y otra vez, el corazón se puede ir cautivo a los ojos, perdón, se puede ir cautivo y poner los ojos en la ingratitud de esas personas. Déjenme decirle que estos son impedimentos que nos pueden esclavizar y entorpecer el servicio a Dios, el cual nos ha mandado a servir a pecadores. Este es el énfasis. Dios nos ha mandado a servir a pecadores salvos por gracia, tal y como somos nosotros. Pero este impedimento de la dureza del corazón puede ser removido fácilmente si quitamos los ojos de las recompensas o el reconocimiento humano y lo ponemos en aquel del cual recibiremos la recompensa. Y esta recompensa, déjeme decirle, ningún hombre la puede proveer. Para cerrar, quiero que vaya conmigo a Colosenses 3, 23. Colosenses 3, 23 y 24. Y dice así, y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si este versículo se convirtiera en una realidad para nosotros, ¿cuánto más nos sirviéramos al Señor con integridad, con gozo, para la gloria de Dios? Y todo lo que hagáis, todo, la predicación, la enseñanza, ministerio de niños, limpieza de baños, ujieres, preparación, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La recompensa que tenemos, hermanos, por servir al Señor, pues no viene de los hombres. No está manchada con el pecado, no está manchada con una falsa humildad ni una falsa alabanza. La recompensa de parte del Señor es una herencia incorruptible, inmarcesible, preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y el simple hecho es, ¿por qué? Porque servimos al Señor. Qué gran bendición haber sido librados de nuestra vana manera de vivir, haber sido traspasados de tinieblas a luz, haber sido traspasados de muerte a vida, haber sido traspasados de enemigos a hijos y coherederos con Cristo. Y encima de eso, Dios nos da el beneficio, el privilegio, la gracia de poder servirle, no solamente a Él, sino servirle también a los santos. Entonces, nuestra oración es sencilla. Que Dios nos ayude a ver cuáles son aquellos impedimentos que han reemplazado el servicio a Dios para quitarlos de nuestra vida. O que Dios quite aquellos impedimentos que nosotros mismos no podemos quitar. Si Dios en verdad nos ha hecho libres, hermanos, entonces sirvamos. Que Dios me los bendiga. Gracias, gracias, Pastor Joel. Pues sin duda que nos dejas mucho en qué reflexionar
Este tema de servir a Dios es un tema muy extenso y se resume en eso que decías, ¿no? En que lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Esto es muy distinto a lo que se enseña dentro de esta cultura, ¿no? Un Claro, voluntariado, en donde hay un interés de por medio. Me exacto, apunto como voluntario para servir en tal o cual organización, claro, para que lo pueda poner en mi currículum, para sentirme bien conmigo mismo, pero no hay compromisos. Y el claro. tema acá es que es un compromiso con el Señor. Esta próxima semana, el domingo, vamos a estar hablando acerca de la fe, pero en su acepción de fidelidad. Estamos Ok, viendo el fruto del Espíritu, estudiándolo, el ok, fruto del Espíritu de Gálatas 5 22 y 23. Y vemos cómo fe es fidelidad y se requiere de los administradores que cada uno sea se ha hallado hallado fiel. fiel. Así que en el voluntariado esto no, pues no encaja, ¿no? Porque es Claro, cuando yo puedo, si lo siento, hasta pongo mis límites, ¿no? Pero acá, obviamente, aunque hay impedimentos, como decías, que son naturales, ¿no? Platicábamos también fuera del aire que por ahí tu esposita Jennifer, que estaba con un poco, un dolor en su espalda, un problema en su espalda, bueno, estaremos orando por ella, de verdad. gracias, gracias. Y eso obviamente a veces nos limita, ¿no? Por un lado, aunque otras veces vemos la gracia de Dios operando y dices, híjole, ¿cómo hice todo esto? ¿No? Bueno, la gracia de Dios Claro, operó en ese momento, pero hay una fidelidad que se espera en nosotros los hijos de Dios, en los que servimos a Dios, porque hemos conocido también la fidelidad de Dios y desde allí fluye claro, todo, ¿no? Y creo exactamente. que eso que nos compartías, pues sí viene a ser algo crucial dentro de nuestro servicio a Dios y dentro de lo que aprendemos. Y una vez más te agradezco mucho, Pastor, por la oportunidad y el tiempo dentro de una agenda apretada. Lo habíamos estado planeando por algunas semanas y por Sí, algunos motivos no se había dado, pero estaba en nuestro deseo que estuvieras compartiendo y que los hermanos de la congregación también puedan conocer que hay una congregación hermana allá en Lakeland, Florida. Así que si tienen algún familiar, algún amigo por aquella región, pues está el pastor Joel. Pastor, ¿te pueden encontrar o pueden encontrar el Facebook o YouTube, las sí, plataformas? sí, ¿Cómo lo hacen? sí, estamos, desafortunadamente ahora mismo no estamos transmitiendo como transmitíamos antes. El edificio donde estamos ahora, pues no tiene la capacidad para el cable de la cámara y nosotros realmente no somos muy talentosos en ese sentido. Pero sí tenemos nuestra página de Facebook, es Casa de Oración Florida. Y todo después lo van colocando allí, ¿verdad? Los audios de las enseñanzas y todo esto. Sí, todo eso lo ponemos en el SoundCloud, es donde Muy lo bien. tenemos. Pues Sí, pueden ahí buscar ahí la... de la página de Facebook te lleva a la página y ahí están las predicaciones. Todo está Perfecto, ahí. pues pueden escuchar allí las enseñanzas del pastor Joel y quienes participan ahí con él en Casa de Oración Lakeland y recomienden a alguien si está por aquella región, adelante hay una casa de oración, si están dispuestos también a manejar 4 horas como decías, también son bienvenidos, ¿no? Muchas gracias, pastor Joel, salúdame por favor a tu esposita, a tu hija, a toda la congregación y bueno, esperamos vernos muy pronto, que el Señor les bendiga a todos, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, David. Gracias por la invitación, por la confianza y saludos a la congregación. A ver cuándo los podemos visitar por allá. Serán bienvenidos, esperemos que ¿Ok? sea pronto. Dios les bendiga, Seguro muy que sí. buenas Muchísimas noches. gracias. Dios te bendiga.